Norma es fonoaudióloga del Centro Sienes, además tiene un postítulo de formación docente, especialidad en discapacidad, es ex vicedirectora de la escuela número 501 con servicio de discapacidad intelectual y servicio domiciliario. También es ex integrante del equipo técnico de la escuela número 503 con discapacidad motriz, sordos e hipoacúsicos, ciegos y disminuidos visuales y trastornos emocionales severos, y también trabaja en otros centros de neurorehabilitación. Bueno, Norma, bienvenida, ya estamos con ustedes. Buenas tardes a todos, gracias por acercarse, y en esta oportunidad, desde mi lugar, voy a comenzar a hacer algunos aportes que espero les sea útil, pero sobre todo que les sea productivo e interesante. En muchos de los conceptos la doctora Montserrat ya los destacó, y yo los voy a retomar pensando sobre la importancia en cuanto a las capacidades que tienen todos los niños con parálisis cerebral. En primer lugar, yo les quiero hablar de lo que representa un retraso del habla, porque en muchos sentidos el habla es la herramienta social que todos necesitamos. Y en este caso en particular tenemos que tomar en cuenta el origen que está interfiriendo en el retraso del habla, el origen motor, el origen audiógeno, origen intelectual. En el primer caso, el origen motor está relacionado en forma directa con la parálisis cerebral. Como decía la doctora antes, el trastorno básicamente se da en el área motriz, por lo tanto interfiere en los movimientos específicos del aparato orofonatorio y también respiratorio. Luego tenemos que ver y hablar sobre el origen audiógeno. En este caso estamos haciendo referencia al compromiso auditivo. En este caso, cuando los niños tienen un compromiso asociado, relacionado con la audición, debemos considerar recursos facilitadores que les permitan interpretar o poder mínimamente comunicarse. Y en cuanto al origen intelectual, en este caso, la mayoría de los niños con discapacidad intelectual tienen dificultades en el lenguaje comprensivo, expresivo, y en este sentido, cuando una parálisis cerebral, alguna secuela de esta índole, es necesario trabajar con material concreto para lograr estimular el lenguaje comprensivo y expresivo. Y más allá del lenguaje, lograr la comunicación. Cuando hablamos de dislalias, las dislalias son las dificultades en la articulación de la palabra. Debemos tomar en cuenta si se trata de dislalias orgánicas, o sea, por alguna dificultad en el aparato orofonatorio, que puede ser alguna dificultad a nivel de lenguas, de labio, de velo del paladar. Y en este sentido debemos considerar el abordaje, si es necesario, orgánico, para llegar a modificar o a rehabilitar algunas funciones desde la parte funcional. En cuanto a la parte odontológica, los niños con parálisis cerebral por lo general tienen dificultades odontológicas, ya sea por la labilidad que presentan en la parte de piezas dentarias o en la movilidad de ambos maxilares, particularmente en el maxilar inferior. En este caso, es importante tomar en cuenta esta área, porque es el área que directamente influye sobre la alimentación, sobre la deglución y también sobre la producción de los primeros sonidos onomatopéyicos que luego se transformarán en juego vocal y que más adelante se logrará armar las palabras, ¿sí? En cuanto al compromiso audiógeno, esto tiene relación con lo que desencadena
En cuanto a la producción de la palabra, cuando hay un compromiso auditivo, se produce dislalias audiógenas, que en este sentido está haciendo referencia a la omisión o sustitución de algunos fonemas que por no percibirlo en cuanto a la discriminación auditiva verbal, los transforman, los reemplazan, pero igual pueden alcanzar una comunicación. Y bueno, después tenemos las dislalias funcionales, que pueden ser por retardo mental o no. Existen también dislalias funcionales desde lo social. La interacción social es valiosa porque la exigencia del intercambio lingüístico hace que el individuo se sienta interesado en interactuar y por lo tanto en comunicarse. Dentro de esta área podemos hacer una breve referencia sobre las disartrias, que es una de las dificultades que más aparecen en los niños con parálisis cerebral. Dentro de las disartrias tenemos las dispraxias, que es la dificultad para los movimientos de determinadas partes del aparato orofonatorio, que puede ser tanto a nivel de lengua, de labios, de velo, las alteraciones del pensamiento, que esto tiene relación un poco con el compromiso intelectual. Se habla de alteraciones del pensamiento porque una de las primeras manifestaciones del lenguaje tiene que ver con el lenguaje interior, y el lenguaje interior es pensar con palabras. Esto es algo que debemos considerarlo para sostenerlo, aunque no haya una producción vocal y verbal, lo debemos considerar para sostenerlo en cuanto al pensamiento. Pueden coexistir todas estas dificultades, tanto dislalias, disartrias y dispraxias, pero lo que más nos debe importar es considerar los trastornos de glutorio, como decía acá la doctora, que es fundamental, porque las disfagias, cuando comienzan a aparecer y si no son atendidas a temprana edad, lamentablemente pueden dar como resultado algún trastorno de glutorio que pueda necesitar una sonda nasogástrica, y si esto está muy avanzado también pueden necesitar hasta de un botón gástrico, que no es una problemática menor porque esto hace a la necesidad prioritaria para sobrellevar la vida diaria. En cuanto a las características del habla y del lenguaje, yo a grosso modo voy a mencionar algo en lo que van a observar ustedes, que hay un común denominador. La doctora hablaba de las diferentes parálisis cerebrales que tienen que ver con los compromisos a nivel motor, como espasticidad, las parálisis cerebrales a nivel espástica, conllevan una disfagia, o sea, una dificultad en la deglución y en la alimentación, movimientos en bloques de mandíbula y lengua, y si hay un movimiento en bloque de mandíbula y lengua, debe tener a consecuencia una mordida invertida, y en cuanto a la clasificación de mordidas, entrarían dentro de una clase 2 o clase 3, de acuerdo se trate de una parálisis grave, moderada, severa o profunda, ¿sí? No siempre los niños que presentan una parálisis cerebral de grado leve tienen un compromiso mandibular, por lo cual se propone objetivos donde se pueda aprovechar mucho más la producción de la articulación en los diferentes fonemas, tanto consonánticos como vocálicos. La lentitud de movimientos orales y faciales en este tipo de parálisis, la rigidez muscular, la voz áfona o apagada. Esto también se suele decir que tienen voz aspirada, porque en realidad
el sonido lo tienen concentrado hacia adentro y por eso se llama áfona, porque casi no tiene sonido, o apagada porque no tiene melodía y carece de armónicos. Y por supuesto una incoordinación fonorrespiratoria. En estos casos es importante trabajar siempre de frente cuando son niños, tratando de buscar la parte lúdica para concentrar la atención, pero siempre buscando el contacto visual, ¿sí? Es muy importante el contacto que se establece con el paciente, asegurando, por ejemplo, una postura adecuada. La postura adecuada tiene que ver con el compromiso motriz, porque en algunos casos requieren de un equipamiento, de una silla adecuada, o en este caso, como yo estoy mostrando acá, es una nena que necesita simplemente de una sillita con apoyabrazos y eso ya le da cierta postura que le favorece la posición tanto de la boca como del cuello y la parte del torso. Esto le da más seguridad para mirar hacia arriba y facilitar la salida del aire para la producción de la palabra. Luego tenemos las parálisis cerebral atáxica. En estos encontramos movimientos voluntarios, torpes o no coordinados. Estos son casos en los que los movimientos se antepone la excitación, ¿sí?, sobre la inhibición, y en algunos casos, cuando se trata de la producción vocal, comienza con una intención de vocabulario en forma oral, pero luego se aspira el sonido y queda en la intención comunicativa, ¿sí? Tenemos una articulación severamente afectada, una dificultad para juntar los labios, que no es menor, porque cuando existe esta dificultad provoca a consecuencia una cialorrea, o sea, una deglución atípica o el babeo, como se dice comúnmente. En estos casos es importante posesionar la cabeza lo mejor que se pueda en forma vertical, buscando un apoyo para tanto en los bordes de la cabeza como en la cervical, para facilitar que el ingreso de líquido haga el recorrido adecuado por faringe, laringe y tráquea. El habla en estos casos es lenta, con alteraciones prosódicas, que serían lo que nosotros decimos que es una bradilalia cuando aparecen, ¿sí? Pero se tratan de expresiones de vocabulario que tienen una fuerte intención comunicativa. En estos casos estamos hablando de una parálisis cerebral y no de un compromiso intelectual. Las variaciones notables se hacen en el volumen de la voz, ¿sí? ¿Por qué? Porque el volumen comienza a tener fluctuaciones. Pasa de tener una voz grave e intensa a una voz apagada y suave. Hay una incoordinación fonorrespiratoria, como también veíamos en la parálisis anterior. En este caso, yo estoy mostrando una imagen donde no necesariamente la estimulación del lenguaje o de la comunicación se hace en un espacio terapéutico, en un espacio familiar. La estimulación sensorial es sumamente importante para que los niños puedan apreciar en su rostro, en su cara, el aire, el sonido, el viento, y todo eso hace que ellos produzcan reacciones reflejas que luego hacen que puedan cerrar la boca o puedan girar la cabeza si escuchan el sonido de algún, por ejemplo, algún pajarito, algún animalito, ¿sí? Todo y supuestamente si no hay compromiso auditivo, ¿sí? Por eso, la estimulación sensorial es fundamental para continuar estimulando la comunicación. Y por último, para hablar de las parálisis cerebral atetóxica, que son movimientos involuntarios
donde también se encuentra afectada la articulación, donde también hay disfagia, y las imprecisiones que se presentan en el lenguaje a veces carecen de inteligibilidad, por lo cual es importante ante estos pacientes respetar los tiempos de expresión, porque la velocidad del habla es ondulante, es la frecuencia, tiene una intensidad no definida, y la fluidez varía de pasar de lenta a rápida. Hay una incoordinación fonorrespiratoria y por lo general se caracterizan por tener una respiración jadeante o inspiraciones audibles, que es lo que en algunas ocasiones esto se presenta ante una situación de estímulo positivo. Una de las reacciones de comunicar su satisfacción, su enojo, sus estados de ánimo es a través de la respiración, que esto también conlleva una intención comunicativa. Cuando hablamos de intenciones comunicativas tenemos que considerar también todos los sistemas alternativos de comunicación que existen y que estos sistemas se ponen en vigencia en aquellos casos en el que el niño se encuentra impedido para la comunicación efectiva por medio del lenguaje oral. Este sistema tiene que ver con un sistema habilitador del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo diferencia de lo que comúnmente se trabaja en espacio terapéutico pensando en rehabilitar. En este caso necesitan ser habilitados estos sistemas para ser utilizados para la comunicación. Acá tenemos que decir que el peso del tratamiento está depositado exclusivamente a las condiciones del paciente, porque el grado de compromiso a nivel motriz es el que va a estar marcando el tiempo y el avance de la terapia propuesta para este paciente. En este caso, yo quise destacar la importancia de la mecánica deglutoria, porque en sus diferentes etapas las dificultades en la deglución aparecen y por ende en la alimentación. Por eso, y en este sentido, es muy importante trabajar con la familia para brindar orientaciones, y esas orientaciones que puedan ser llevadas a cabo, pero en forma efectiva. La alimentación que requieren estos niños por lo general pasa de ser de líquida a semisólida, pero en algunas ocasiones no pueden digerir los alimentos sólidos porque se produce un debilitamiento de la zona orofacial y por lo tanto de la zona de la faringe y de la laringe. Es una zona muy delicada. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención en qué condiciones se encuentra y si es necesario, se requiere un estudio más profundo como una videodeglución para saber si realmente se está haciendo el recorrido esperado para una mecánica deglutoria convencional. Dentro de los recursos no verbales podemos mencionar algunos, como son los sistemas de signos manuales, ¿sí? Los gestos de uso común, como levantar la mano, el pulgar, mover la cabeza, los pestañeos. Todo esto se establece como un acuerdo luego de evaluar las condiciones particulares del paciente. En el caso de los niños que pueden movilizar sus deditos, algunos pueden movilizar una mano, algunos pueden movilizar un dedo, otros no pueden movilizar ni manos ni dedos, entonces recurrimos al movimiento de cabeza. Otros que no tienen movimientos de cabezas porque los tienen en forma involuntaria, recurrimos al pestañeo. Y en este caso el pestañeo se acuerda que un pestañeo, por ejemplo, representa un sí, 2 pestañeos representa un no. Y esto nos da cuenta de la comprensión de las consignas,
¿sí? Son niños que tienen dificultades a nivel motriz, pero hay muchos casos donde intelectualmente y respetando sus tiempos, se puede decir que entienden las consignas sin dificultad. En cuanto a la lengua de señas argentina, tenemos la parte, lo que hace a lo dactilológico y a las señas propiamente dichas. En estos casos sí se utiliza con niños que tienen un compromiso agregado que tiene que ver con la hipoacusia, y en estos casos sí es importante comprometer a la familia para que juntos aprendan este código de comunicación, porque es un código que está universalizado, está conocido, pero decir una lengua de señas dactilológico es hablar con letras en forma separada, y hablar en lengua de señas es hacer con una seña representar una palabra, como por ejemplo, yo les enseño mucho a los chicos casa, ¿sí? Familia, escuela, ¿sí? Y si tienen que pensar en lo dactilológico, esto requiere de una habilidad en los dedos, que en muchos casos el compromiso está muy marcado, entonces desterramos lo dactilológico, porque si yo tengo que decir el nombre de alguno en forma dactilológica, cada letra tiene un movimiento. Yo digo A, digo O, digo L, digo C, y esta motricidad muchas veces los niños no la tienen. Entonces tenemos que evitar la frustración, tenemos que buscar facilitadores. Después tenemos los gestos idiosincráticos, que estos son creados por el niño y descifrados por lo general por su entorno familiar, que en un punto son respetados porque no dejan de ser códigos facilitadores, pero no, en ocasiones esto los hace que queden circunscriptos solamente al ámbito familiar, ¿sí? Y lo que tenemos que pensar que todos somos seres sociales, entonces tenemos que tratar de crear sistemas de comunicación que se puedan extender, ¿sí? Después tenemos los sistemas pictográficos. En este caso son sistemas muy parecidos a los que se utiliza para niños con TEA. En este caso utilizamos los pictogramas, y lo ideal es no tener demasiados pictogramas. Los pictogramas tienen que ser en forma reducida al principio y sobre todo considerando la edad y relacionados con la rutina para que puedan organizar y anticipar actividades. En cuanto a la comunicación con apoyo visual verbal, es lo que más les llega a los chicos, porque el gesto, la mímica, si se acompaña con la muestra de un cuento, de un títere, algo que ellos puedan verlo como concreto, eso estimula más la intención comunicativa. Por eso yo puse estas dos figuras, porque en este caso se está comunicando con su terapeuta a través del gesto de la risa, una risa natural, espontánea, sincera, y el otro niño está viendo un cuento, está siguiendo una figura, o sea que el estímulo está siendo ahí visual y seguramente auditivo, porque debe estar escuchando lo que su terapeuta le va indicando, ¿sí? Se van compensando tanto el apoyo visual como el apoyo verbal para siempre apuntar a la intención comunicativa. Uno de los sistemas más complejos, cuando los chicos están totalmente comprometidos en sus movimientos, como se observa acá, es necesario acá recurrir a los aportes de la tecnología, que nos brinda muchísimos sistemas alternativos de comunicación. Y cuando yo digo alternativos de comunicación, es cuando se necesita acá complementar el habla, ¿sí? Y si yo necesito aumentar
ese sistema alternativo ya comienza a ser un sistema alternativo y aumentativo de comunicación. En este caso, se suplementan unos con los otros para favorecer la comprensión y, por supuesto, la comunicación. Este es otro de los sistemas que tenemos acá, estamos viendo lo que son los tableros de comunicación. Estos tableros de comunicación son muy parecidos a los pictogramas, pero la diferencia está acá, que existe un sistema donde puede ser movilizado tanto con el pestañeo como con el pulsador. Acá no sé si se puede apreciar. Este tiene un pulsador, un botoncito rojo que tiene ahí al lado del dedo pulgar, que es con el que puede ir indicando lo que desea o lo que quiere transmitir, ¿sí? El pulsador, en este caso, es el que hace que haya una salida en la comunicación. Estos sistemas de comunicación pueden estar basados también en gestos manuales, en conjuntos de fotografías, pictogramas, bueno, textos, equipos electrónicos. Existen también los equipos con salida de voz. ¿Esto qué tienen de particular? Que se puede grabar un mensaje, dejarlo puesto en la computadora y la persona, el niño, lo puede activar habilitando un pulsador cuando considere que la frase que ha sido grabada, ¿sí?, por la voz de otro es la adecuada para ese contexto, ¿sí? Estos son sistemas mucho más actuales y que existen también sistemas donde se puede hacer la combinación de estos dos sistemas que estoy presentando en este momento. La diferencia está el alto costo, que no es muy accesible, pero existen sistemas alternativos de comunicación donde la tecnología es la que está dominando todo lo que hace a los accesos, y en este caso son accesos tecnológicos, pero no siempre son accesibles porque económicamente tienen sus limitaciones. Por último, quería hacer una reflexión donde yo puse que la comunicación es una actividad de vital importancia para el desarrollo esencial de cada persona. Considero que todos los niños deben ser tratados como personas, niños, adultos, y en este caso tenemos que pensar siempre en trabajar sobre las capacidades, ¿sí?, sobre las potencialidades, y creer que todos pueden, cada uno con sus limitaciones, pueden llegar a comunicarse. Y la verdad esto es un placer cuando con un gesto como estos niños te devuelven el granito de arena que uno puede estar aportando. Muchas gracias. Vamos con la licenciada Olga Maturano, psicopedagoga del Centro Sienes. El título lo obtuvo a través de la Universidad de Flores, es especialista en evaluaciones neurocognitivas por el Centro AIDINE, tiene la especialidad en tratamiento de rehabilitación neurocognitiva de los trastornos de memoria y lenguaje por el Centro AIDINE, y también es psicopedagoga del Centro Merakí. Muchas gracias, Vero. Bueno, gracias a todos los que están participando de esta charla de hoy. Como ya las profesionales anteriores describieron muy bien la parte médica y las intervenciones más adecuadas de los pacientes con parálisis cerebral, yo me voy a enfocar un poco más en las necesidades educativas de las personas que tienen parálisis cerebral. ¿Qué son las necesidades educativas especiales con niños con parálisis cerebral? Muchos niños y jóvenes tendrán necesidades educativas especiales en algún momento de su educación, sin que esto suponga un mayor problema en su vida. Pero para ello, las instituciones y los profesionales de la educación deberán tener en cuenta estas necesidades y adaptarlas a su clase, adaptarlas a las necesidades de cada niño. Las necesidades educativas especiales son aspectos muy importantes de la educación
y tienen como objetivo primordial proveer ayuda y apoyo para los alumnos que presentan diversos inconvenientes a la hora de aprender. La identificación de estas necesidades educativas especiales guarda relación con las oportunidades de su manifestación en el contexto escolar. Una adecuada intervención pedagógica puede mejorar las condiciones del aprendizaje y de vida de los propios alumnos. La evaluación psicopedagógica determina las necesidades educativas especiales que el niño presenta y cuál es la intervención más adecuada. La capacidad intelectual puede ser normal o estar disminuida en cualquiera de sus grados. Yo hice una diferenciación en los niños o pacientes que tienen disminución motora y en otros que tienen disminución motora, además de intelectual. Evaluación en niños con parálisis cerebral. La evaluación psicopedagógica en el contexto de enseñanza-aprendizaje es una tarea primordial, ya que dicha evaluación determina las necesidades educativas esenciales o especiales de cada niño presenta, así como el tipo de intervención más adecuada que requiere. La evaluación psicopedagógica es un proceso de recogida de datos, análisis, valoración de la información relevante sobre los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo fundamental que se debe considerar en la evaluación psicopedagógica son los relacionados a las interacciones del niño, tanto con los contenidos, con los docentes, compañeros, el contexto, la familia. Se debe recaudar información referente al desarrollo general del alumno, aspectos biológicos, intelectuales, motores, el estilo de aprendizaje, el contexto escolar y el contexto sociofamiliar. ¿Qué es una adecuación no significativa? Una adecuación curricular no significativa es un cambio que se hace en algún aspecto de la enseñanza-aprendizaje de un alumno. Son aquellas modificaciones que modifican elementos de las actividades, los materiales y las evaluaciones. Se llaman no significativas porque facilitan el acceso a los aprendizajes dados sin alterar las exigencias, objetivos ni los contenidos del curso. Las adecuaciones curriculares para discapacidad motora. Voy a dar algunos ejemplos que sirven en realidad para cualquier tipo de discapacidad motora, no solamente para los niños que tienen parálisis cerebral. Ejemplo de algunas adecuaciones que son útiles para todos los alumnos. Acceso a la clase, ¿sí? Una precaución fundamental es cuidar el acceso a la sala de clases. Para eso se debe procurar que sea siempre en un primer piso o el edificio cuente con 2 ascensores. En caso de que alguno falle o se encuentre en mantenimiento. La sala debe ser plana, sin escaleras ni pendientes, espaciosa para permitir el desplazamiento de la silla de ruedas. Si no cumple con estos requisitos, se debe pedir el cambio de sala. Información para planificar trayectos. Cuando se generan cambios de sala, actividades en otros lugares, se deben avisar con anticipación horarios y lugares. La evaluación, si algún alumno presenta dificultades para responder evaluaciones de forma manual, se debe permitir que utilice computadoras para responder en forma digital. Cuando no puede usar la compu, se debe permitir que realice la evaluación de forma oral, asignando un ayudante para transcribir las respuestas y que permita al alumno revise para editarlas en ambos casos se debe asignar un tiempo extra, por lo menos un 50 de tiempo extra, y considerar pausas de 15 minutos para que el niño pueda descansar si la evaluación es muy larga. Adecuaciones para dificultades motoras. Bien, en esta diapositiva, a ver ahí, vamos a categorizar los tipos de adaptaciones principales, como por ejemplo, barreras arquitectónicas. Se refiere a cualquier traba, impedimento u obstáculo físico que limite la libertad de movimiento de las personas. Las adaptaciones que se hacen con más frecuencia en los colegios o en las escuelas son, por ejemplo, sustitución de escaleras por rampas, colocación de barandas con pasamanos, ampliación del ancho de las puertas, elevadores, entre otros. Estas modificaciones garantizan que el alumnado con dificultades motoras pueda acceder a todos los ambientes de la escuela. La ampliación del mobiliario escolar. Estas modificaciones se realizan para que los alumnos con dificultades motoras puedan permanecer y trabajar sin sentirse incómodos e inseguros. Las adecuaciones, además del mobiliario escolar, también se hacen en los útiles escolares, a veces los adaptadores para los lápices, en las computadoras, etc.
Y por último, la organización de los elementos personales. Hace referencia en el trabajo en conjunto de los profesionales de la educación, donde el docente es el encargado de coordinar todas las intervenciones que se realicen con el alumno que presenta discapacidad motora. Adaptaciones curriculares para niños con dificultades intelectuales. La disfunción cognitiva es uno de los déficits que aparecen con frecuencia significativa en alumnos con parálisis cerebral. Muchas de las personas con parálisis cerebral presentan además retraso mental asociado. Es por ello que se requiere realizar adaptaciones de los elementos básicos del currículum, para aquellos alumnos que presentan grandes dificultades para acceder al currículum ordinario, presentando problemas y retrasos en su capacidad de aprendizaje. La evaluación debe realizarse siempre teniendo en cuenta características propias de cada alumno. Las dificultades que se presentan generalmente a los docentes, por lo general, es el tiempo, la capacidad de comunicación oral que tiene el alumno. En este sentido, algunos medios que pueden facilitar sería el uso de grabadoras, otras podrían ser preguntas cortas, directas, donde el niño pueda responder acotadamente. Para pruebas que deben ser escritas, el mismo profesor o algún compañero puede servir de manos, ¿sí? Para tomar notas. Respecto al método y las actividades, son todas aquellas modificaciones que se realizan en los procedimientos didácticos, las actividades, la organización del tiempo, el espacio, el tipo de materiales, contenidos y objetivos. Las modificaciones en los contenidos, en cuanto al orden y la preferencia de unos sobre otros, va a depender de la necesidad y las particularidades de cada alumno. Área educativa, integración. Los niños con parálisis cerebral pueden y deben ser integrados. Esta integración debe partir de un estudio de las características y necesidades de cada niño, como lo venimos diciendo, con el fin de elaborar un plan de intervención adecuada y proporcionar los recursos necesarios que permitan la puesta en marcha y continuidad en la escolarización normalizada. Realizada la evaluación, el alumno debe asistir al colegio, en el que debe estudiarse el emplazamiento del aula, atendiendo su edad, madurez socioafectiva, nivel de desarrollo de aprendizaje, por lo que se deben analizar las adaptaciones que requiere la infraestructura, el material didáctico. En base al currículo que se trabajará con alumnos que presentan esta discapacidad, será el currículum ordinario, introduciendo las adaptaciones necesarias según las necesidades individuales. En las áreas que necesitará mayor esfuerzo pedagógico será la percepción sensorial, el lenguaje, el afectivo social, la autonomía. Las actividades serán propias a su nivel, adaptándolas a sus particularidades y seleccionando aquellas más importantes en orden de logro y de objetivos. Derribando barreras. El alumno con discapacidad motora es muy heterogéneo. La respuesta educativa debe coincidir con las dificultades específicas de cada niño. Desde el aula, los docentes pueden favorecer la inclusión a través de trabajos en equipo, potenciando la ayuda entre pares de manera bidireccional. En forma de conclusión, considero que realmente falta mucho por alcanzar efectivamente una verdadera integración o inclusión social para las personas que no solamente que tienen parálisis cerebral, sino cualquier tipo de discapacidad. Sin embargo, estamos más conscientes, más receptivos. Cada uno de nosotros deberíamos comenzar con informarnos, conocer más sobre el tema y de qué manera se puede ayudar desde nuestra área, como profesionales, como docentes, como sociedad. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron hoy en esta charla y espero verlos en un próximo encuentro. Hasta la próxima. Bueno, y ahora vamos a pedirle a la licenciada Sabrina Buganem que vaya empezando a compartir su pantalla. Mientras ella hace eso, yo les cuento que Sabrina es la psicóloga del Centro Sienes, tiene el título a través de la Universidad de Buenos Aires, tiene formación en discapacidad, formación en clínica con niños y adolescentes, es orientadora de grupo y tallerista en un centro educativo terapéutico con niños con trastornos del neurodesarrollo, y es exintegrante del equipo de rehabilitación del Instituto Municipal de Ojos, Baja Visión y Rehabilitación de Ciegos, Josefina Viñones. Bueno, Sabri, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias. Bueno, yo antes de comenzar con la charla, quería compartir un video con ustedes
un cortometraje hecho por Campanella, junto con una mamá de un nene que se llama Jan, que tiene parálisis cerebral. Esta mamá en el 2012 creó una fundación, Fundación Jan se llama, para trabajar en la información, en la colaboración, para luchar, digamos, por la inclusión, ¿sí? Yo lo que hice es un resumen. Como les decía, hice un resumen de este video. Se los recomiendo si lo pueden ver, está en YouTube. Es un video muy lindo, muy emotivo, muy movilizante. Pero bueno, el mensaje que quiere transmitir, ¿no? Este video sobre la importancia de la inclusión, de la empatía, ¿no? De informar a los niños, concientizar, para poder eliminar, ¿no? Ciertas barreras que van apareciendo, poder eliminar un poco el aislamiento y la soledad, ¿no? Y de esta manera poder potenciar la inclusión social. Ven que quiero pasar a la siguiente diapositiva. Ahí. Acá lo que le pasa a Jan es que se encuentra con distintos obstáculos a la hora de querer jugar con los otros chicos, ¿no? Se le cae el vaso, o se cae él y no se puede levantar. Y en esos momentos, bueno, en el recorte justo no se vio, en esos momentos lo que pasa, cada vez que se encuentra con un obstáculo, es que el viento lo lleva de nuevo hacia el otro lado del alambrado, ¿no? Se desintegra en partículas y vuelve hacia el otro lado del alambrado. Entonces, como se resuelve esto es cuando todos, con los demás chicos, intentan traerlo a Jan para ese lado del alambrado con ellos. Pero lo que muestra acá el video, que me parece que lo grafica muy bien, es el concepto de empatía. Porque no lo traen a Jan del lado donde están todos, sino que todos se desintegran y van al lugar donde está Jan, ¿no? Y la empatía se trata de eso, esa capacidad de poder ponerte en el lugar del otro, de entender la situación, de entender lo que siente el otro,
¿no? Y a partir de ahí sí se empieza a desdibujar, a borrar este alambrado, esta barrera, y a partir de ahí pueden convivir todos desde el respeto y desde la tolerancia, ¿no? Por eso también hablo de la importancia de la información, porque ahí en el video se ve que algunos chicos se reían, otros lo miraban como sin entender qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, la información es fundamental para poder trabajar el tema de la inclusión. La discapacidad la entendemos como aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás. En esta definición, lo que es importante resaltar es que no se habla solo de la deficiencia de la persona que pueda llegar a tener, sino en la interacción con las barreras con las que se pueden encontrar. Barreras arquitectónicas, barreras mentales, barreras actitudinales, ¿sí? Si uno puede intervenir, trabajar y modificar en esas barreras, van a lograr una mayor participación en la sociedad y por ende va a aumentar la igualdad de condiciones. Me parece, bueno, esto que les decía, súper importante para poder ir eliminando estas barreras, es importante el trabajo desde la infancia, para que sea más fácil poder construir un mundo inclusivo y sobre todo respetuoso. Desde el área de psicología, entonces, uno puede trabajar con el paciente, con el niño, también tiene que trabajar con la familia y también intervenir en el entorno, ¿sí? El objetivo es siempre mejorar la calidad de vida y ayudar a obtener la mayor autonomía posible, ofreciendo recursos y tratamientos que permitan ayudar a los niños a crecer y a desarrollar su mayor potencial. Las terapias van a depender de las necesidades del niño en cada momento de su desarrollo. La parálisis cerebral infantil, como decían, pueden tener puntos en común, pero también es muy diferente en cada persona. Por eso es necesario evaluar al niño de manera que se pueda brindar una atención adecuada, teniendo en cuenta siempre la singularidad de cada caso. Siempre. Entonces es importante el apoyo a la familia para que pueda lidiar con las exigencias y el estrés que significan el cuidado y los tratamientos. Tratar en caso de que sea necesario problemas de conductas que no sean las más adecuadas, tanto en los niños como muchas veces también puede pasar en los padres. Ayudar al desarrollo social y emocional y realizar intervenciones, como decía, en el entorno para de esta manera poder mejorar la inclusión. Cuando llega el diagnóstico a las familias, el diagnóstico de parálisis cerebral, estamos frente a una situación crítica, disruptiva. La recepción de la noticia es percibida como un acontecimiento inesperado que obliga de alguna manera a reestructurar las expectativas con respecto a su hijo. Es un proceso singular de cada familia y acá también hay que tener en cuenta y considerar las fortalezas internas de cada familia para enfrentar la situación. Hablamos en estas situaciones de un proceso de duelo, ¿sí? El duelo es un proceso psicológico de adaptación emocional a la realidad, donde implica perder ilusiones, expectativas, ideales. Durante este proceso se pueden observar algunos síntomas como la ansiedad, el miedo, la negación, la confusión, la tristeza, el shock. Y uno puede ver distintas etapas, ¿no? Se habla de distintas etapas del duelo. La etapa de negación, la etapa del enojo, ¿no? De un resentimiento, porque a mí, etapa de negociación, la etapa de tristeza o depresión, que es cuando ya no se puede seguir negando la realidad, hasta llegar a la etapa de aceptación, ¿sí? donde si bien implica mucho trabajo llegar a la etapa de aceptación, uno puede aceptar, ¿no? Y a la vez empezar a ver recursos y potencialidades, ¿sí? Frente a esta situación, entonces, también surgen tensiones y dificultades sociales y emocionales que provocan niveles significativos de ansiedad en la familia. Hay estudios que se realizaron que dicen que se identifican trastornos de ansiedad y de depresión, algunas veces en los padres. Por eso es importante la intervención, también la ayuda y el apoyo a los padres, porque estos trastornos, sino también pueden interferir
en la adherencia al tratamiento y por ende en la calidad de vida. ¿Sí? Surgen también cambios en la dinámica familiar, en el tiempo disponible, la situación laboral y profesional, a veces de la mamá o del papá que tiene que reducir sus horarios de trabajo, las relaciones sociales, las relaciones familiares, la salud física y psicológica, muchas veces descuidan su salud, los recursos económicos. Entonces siempre es importante entrar a la subjetividad de cada familia y evaluar las necesidades de cada familia, especialmente en los primeros momentos donde reciben mucha información emocional que a veces los sobrepasa, ¿no? Entonces es necesario escuchar y atender las perspectivas de los padres para poder ajustar y mejorar las intervenciones. Los objetivos entonces van a ser intervenciones que posibiliten la adaptación a la situación, favoreciendo su aceptación, brindarles información para evitar actitudes extremas, tanto de sobreprotección como de rechazo, poder contenerlos en los temores y en las angustias que puedan surgir, brindarles herramientas para comprender a sus hijos y para que puedan afrontar de manera más eficaz, ayudarlos a identificar necesidades, recursos y potencialidades de sus hijos, reforzarlos en sus habilidades como padres y propiciar un ambiente lúdico también, que no solo sea de trabajo entre los padres y el niño. Cuando se interviene también con los niños, lo que se hace es abordar las necesidades emocionales y psicológicas para que puedan enfrentar las dificultades y mejorar las relaciones sociales, siempre con el fin de que logren llevar una vida lo más plena y satisfactoria. Entonces, desde el área de psicología se les va a ofrecer un espacio de subjetivación, atendiendo sus estados emocionales, un lugar donde se los comprenda, donde se los contenga, donde se empatice con ellos, aportarles, en caso de que sea necesario, estrategias conductuales, cognitivas y emocionales, fomentando y favoreciendo también las habilidades sociales, ¿sí? Y siempre mejorando la autoestima y la comunicación emocional, ¿no? Trabajando siempre desde sus potencialidades y favoreciendo sus potencialidades. Las intervenciones entonces con la familia, con los niños y con el entorno siempre van a generar mayores posibilidades de actuar, de empatizar y de lograr la inclusión plena. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy del otro lado y bueno, gracias a todas las que estuvieron exponiendo en el día de hoy.